el laboratorio va a ser problemas de derivadas, usa la definición de límite, rectas, tangentes y todo. Y nuestro examen corto sería el siguiente miércoles con los temas que vimos la semana pasada. Cuando hagan el laboratorio van a hacerse una idea de qué preguntas pueden esperar para el examen corto. Entonces, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo creo que ya podemos empezar, entonces empecemos. Y hoy voy a hablar de de una tasa promedio de cambio y una tasa instantánea de cambio, y vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. La diferencia es un poco sutil, pero es importante distinguir entre ambas porque hay varios problemas donde se nos proporcionan más que todo costos promedios o ingresos promedios, y a partir del ingreso promedio también podemos determinar el ingreso marginal. Entonces ahorita la única interpretación que tenemos de la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva. Entonces, si queremos encontrar esta pendiente, simplemente evaluamos el valor de la derivada en x es igual a a. Pero hoy también vamos a tener una interpretación adicional, va a ser una razón de cambio. Entonces, ahorita voy a empezar a definir una tasa promedio de cambio. Una tasa promedio de cambio no es muy complicada. Simplemente vamos a tener dos puntos. Entonces, digamos para dos puntos. Uno es A, f de A, y el otro punto es B, f de B. La razón promedio de cambio simplemente va a ser la razón entre el cambio que tenemos en nuestra variable dependiente dividido nuestro cambio en la variable independiente o variable X. Entonces esta tasa promedio es prácticamente la pendiente de una recta secante. Entonces calculamos el cambio en Y y el cambio en X. Entonces esto es f de B menos f de A. Esto es como cambiamos en Y, y esto lo dividimos dentro de B menos A. Entonces podemos observar que esto es la misma ecuación de la pendiente de una recta secante, y esta es la idea. Entonces este nos permite determinar cuánto cambiaría nuestra cantidad en Y si tenemos un cambio en X igual a algo. Ahora lo interesante es de que si esta diferencia se va volviendo más pequeña, si B se está acercando a, vamos a tener de que esta expresión en el límite se va a volver la pendiente de una recta secante. Entonces voy a escribir aquí que a medida que B tiende a que es lo mismo que decir que esta diferencia se está volviendo más pequeña, obtenemos la tasa instantánea de cambio. Entonces vamos a poder escribir que en el límite obtenemos la tasa instantánea de cambio. Y este es bastante útil para realizar cualquier tipo de análisis porque hace prácticamente la definición de la marginalidad. Entonces esta simplemente es una derivada y' de x, y aquí solo para indicar de que es el límite de la razón promedio de cambio cuando delta x tiende a 0. Pero no vamos a calcular un límite en sí, solo estoy vinculando ambos conceptos. Y ahorita vamos a tener otra forma de referirnos a la tasa instantánea de cambio. La tasa promedio de cambio sí generalmente la vamos a estar denotando como tasa promedio de cambio o el cambio promedio, pero la tasa instantánea en algún momento solo la vamos a conocer como razón de cambio. Entonces esta también es conocida como razón de cambio. Si en algún momento les pregunto que si tenemos que ver la razón de cambio, simplemente les estoy pidiendo encontrar la derivada. ¿Y qué interpretación va a tener la razón de cambio?
Bueno, tiene varias. Una de ellas es la pendiente de la recta tangente, pero una más importante para nosotros es la siguiente. Digamos, aquí casi que tenemos que aproximadamente esta razón de cambio promedio va a ser aproximadamente igual a nuestro valor de la derivada. Si digamos, si este cambio es muy pequeño. Y ahora, ¿por qué estoy escribiendo esto? Más que todo porque en algún momento me interesa analizar si una cantidad va a cambiar en forma positiva o negativa, y también qué tanto va a cambiar. Porque, por ejemplo, si uno quiere, si esta variable fuera el tiempo y uno quisiera hacer el pronóstico de ventas para el siguiente mes o el siguiente periodo contable, uno puede decir, bueno, nuestra proyección de utilidades y de ingresos va en incremento. Entonces simplemente lo multiplico por la unidad de tiempo y eso es lo que podemos estimar de que vamos a estar vendiendo el siguiente periodo. Entonces aquí sí resolvemos para el cambio en Y. Vamos a tener que el cambio en Y es aproximadamente el valor de la derivada por el cambio en X. Entonces esta ecuación que estoy escribiendo acá me permite predecir en cuánto va a cambiar mi valor de la variable dependiente si el cambio en X es delta X. Entonces aquí voy a escribir que la diferencia en Y o delta Y es el que es aproximadamente el valor de la derivada por el valor del cambio en X. Entonces eso es bastante útil porque aquí la derivada ya vamos a tener otra interpretación. Eso también nos va a servir para definir cuándo es algo creciente o decreciente. Si la derivada tiene valor negativo, entonces eso quiere decir que estamos pronosticando que este cambio en Y va a decaer. Entonces vamos a tener menos de esta cantidad. Y si es positivo, entonces esta cantidad va a subir. Entonces eso nos va a poder permitir no solo graficar curvas, sino también hacer un montón de análisis económico y administrativo. Entonces, más importante todavía es que, digamos, ustedes ya conocen el concepto de marginalidad. Y en el concepto de marginalidad siempre tenemos que eso va a ser, digamos, cómo cambia una cantidad para una unidad adicional. Entonces en la marginalidad tenemos el cambio en Y cuando X cambia en una unidad adicional. Entonces cuando tenemos una unidad adicional estamos diciendo que delta X es igual a 1. Entonces nuestro cambio marginal sería el siguiente: delta Y va a ser igual por nuestra derivada f' de X por delta X, pero como aquí estamos diciendo que por definición siempre estamos viendo cómo cambia esta variable con la unidad adicional, esto es igual a 1. Y esto justifica por qué, digamos, cuando estamos calculando cantidades marginales siempre estamos calculando la derivada. Bueno, y esto sería aproximadamente igual a f'. Pero al final, por conveniencia, solo decimos, bueno, siempre que estemos calculando algo marginal, calculamos la derivada, y todo el análisis que ya conocen de marginalidad se puede realizar por medio de derivadas, lo cual es bastante útil. Entonces ahí te voy a hacer una serie de problemas de cómo distinguir entre una tasa promedio de cambio y una tasa instantánea de cambio. Después vamos a ver la tasa de cambio relativa y la porcentual. Entonces aquí tenemos la siguiente función de utilidad en el tiempo. Y esta desafortunadamente es una empresa que está recién iniciando y en un momento tuvieron que adquirir un préstamo para empezar el negocio. Entonces ahorita van a tener más que todo pérdidas, pero es porque están adquiriendo un préstamo. Entonces lo que vamos a calcular ahorita es, vamos a encontrar la razón promedio
en el intervalo. Voy a poner 2,4. 2,5. Entonces vamos a ver en cuánto están cambiando las utilidades de la empresa entre el tiempo 2 y el tiempo 5. Voy a poner que el tiempo es en meses y la utilidad es en dólares, solo por hacer un poco más fácil el análisis. Entonces ahorita, ¿cómo calculamos la razón de cambio promedio? Tenemos que regresar a nuestra definición original. Simplemente calculamos U de 5 menos U de 2 dividido 5 menos 2. Y esto es la tasa promedio. Si queremos, podemos utilizar, nuestra nueva variable dependiente es la utilidad. Entonces este es el cambio en la utilidad dividido el cambio en el tiempo. Entonces aquí simplemente evalúo U de 5 menos U de 2 dividido 5 menos 2. Y ahí vamos a determinar cómo está cambiando esta utilidad. Entonces U de 5 podemos usar una calculadora, podemos determinar que esto es 25 menos 40, esto va a ser igual a menos 15. Entonces en el quinto mes estamos teniendo una utilidad negativa, lo cual pasa al inicio de varias empresas. Luego en el segundo mes tenemos 4 menos 16, aquí tengo que poner un menos. 4 menos 16 es menos 2, entonces como pueden observar aquí, esas utilidades negativas como que están incrementando en los primeros meses. Empezamos con una utilidad de menos 12 a los 2 meses y al quinto mes ya tenemos menos 15. Entonces aquí simplemente calculamos esto es menos 15 más 12, lo cual es igual a menos 3 dividido 3. Entonces aquí tenemos una tasa promedio negativa. Entonces esto significa que, yo creo que esto tal vez lo tendría que poner en miles para que tenga más relevancia, pero dejémoslo ahorita solo en dólares. Entonces aquí lo que estamos calculando es que esta utilidad cada mes está cayendo en promedio en $1 entre el segundo y quinto mes. Entonces entre el segundo y quinto mes, la utilidad, o podríamos decir la pérdida, que cae en $1 cada mes. Entonces ahora vamos a distinguir entre la razón promedio y la razón instantánea, y lo que vamos a calcular ahora: encuentre la razón de cambio instantánea o solo la razón de cambio de la utilidad a los 2 meses y a los 5 meses. Y ese me va a proporcionar un mejor análisis de qué es lo que está pasando con esta empresa. Entonces ahora, ¿qué necesito calcular? La derivada. ¿Y cuál es la derivada de esta función? ¿Sí? 2t menos 8. Ajá, y aquí tenemos un problema. Este menos 8 nos está diciendo que nuestra utilidad va a seguir bajando hasta que t, digamos, sea mayor o igual a 4. Ya en el cuarto mes vamos a empezar la utilidad va a incrementar, pero todavía vamos a estar en números rojos porque esta función de utilidad se va a volver positiva hasta que t sea mayor que 8. Entonces ahora simplemente evalúo cuál es la razón de cambio a los 2 y a los 5 meses y vamos a tener una historia diferente. Durante el segundo mes este valor es igual a 4 menos 8, lo cual es igual a menos $4 por mes. Entonces aquí la utilidad está cayendo de una forma bastante significativa, mucho más significativa que esta razón promedio. Y ya en el quinto mes vamos a empezar a ver una recuperación. 10 menos 2, esto es igual a 10 menos 8, esto es igual a $2 por mes. Entonces resulta que ya a partir del quinto mes como que esta utilidad ya está aumentando. Eventualmente vamos a tener un punto de equilibrio y posteriormente vamos a empezar a generar utilidades a partir, yo creo que como del octavo mes. Entonces aquí observen las diferencias. Eso nos está diciendo que pasaría al día siguiente. Nuestra utilidad va a subir en aproximadamente $2 por mes. Al siguiente mes sería. Y entonces aquí voy a poner que a partir del quinto mes
la utilidad aumentaría en aproximadamente $2 para el siguiente mes. Y aquí tengo más problemas, digamos, aquí hay varios problemas que podemos hacer cuando la razón promedio es 0, pero el más útil es cuando la razón de cambio instantáneo es igual a 0. Les voy a escribir, vamos a hallar ahorita que durante cuál mes es la razón de cambio igual a 0. Sí, el cuarto. ¿Por qué el cuarto? Porque tenemos que hallar cuando u' de t es igual a 0. Y esto va a ser igual a 0 cuando t sea igual a 4. Entonces aquí tenemos una historia bien bonita, digamos la tasa promedio, como pueden ver, solo nos da una comparación entre 2 meses diferentes, pero aquí la razón de cambio instantánea nos permite ver bueno qué está pasando en ese instante, y casi a que hasta nos podemos animar como a hacer un bosquejo bastante rápido de qué está pasando con esta función de utilidad. Aquí, como podemos observar, u de 0 es igual a 0 porque precisamente aquí es cuando comienza la empresa. Esta derivada negativa nos está diciendo que de los 0 a los 4 meses nuestras utilidades están cayendo. Y va a llegar un punto que va a ser el cuarto mes, donde vamos a tener nuestra mayor pérdida, pero a partir de ese punto nos vamos a recuperar. Ya cuando nos pasemos al quinto mes, nuestras utilidades van a empezar a subir. Todavía aquí vamos a tener pérdidas, pero va a haber un punto el cual se puede hallar, digamos, si uno resuelve esta ecuación, que es 8, donde ya vamos a tener ganancias. Entonces a partir de aquí tenemos ganancias. Entonces el 4 no es 0. Es donde la derivada es 0. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque precisamente hagamos esto. ¿Qué pasa en durante el cuarto mes? La razón de cambio es 0, pero nuestra utilidad es 16 menos 32. Entonces esto sería menos $16. Entonces esto sería nuestro nivel de pérdida mayor, o cuando tenemos la menor utilidad. Entonces aquí voy a poner el mes de mayor pérdida. ¿No se puede sacar como el vértice? Sí, es el vértice, sí, exactamente. Esto es exactamente el vértice. Aquí, digamos, el vértice de esta función cuadrática es t es igual a 4. Y más fácil que haya el vértice es verlo desde el punto de vista de la derivada. Bueno, aquí la recta tangente se vuelve horizontal en este punto, 4, menos 16. Y desde el punto de vista, digamos, práctico, lo que nos está sucediendo aquí es que tenemos un montón de pérdidas. Tal vez como ahorita estamos promocionándonos, estamos dedicando mucho tiempo en publicidad, no tenemos tantos clientes. A partir del cuarto mes ya hay cierto número de clientes, entonces aquí ya empezamos a tener ciertos ingresos, pero como ya teníamos acumulada esta pérdida, nos va a tomar hasta el octavo mes para que ya no hayan pérdidas y que solo hayan ganancias. Entonces este es un caso de una empresa que eventualmente va a ser exitosa. Entonces, ¿qué otra pregunta tienen sobre este problema? Digamos, ¿sí? Sí, aquí hice un montón de análisis adicional. Aquí el propósito de esta clase es encontrar más que todo razones de cambio, ¿sí? Porque eso calculé la derivada. ¿Cómo se calcula la derivada de t al cuadrado menos 8t? Y las teclas se desaparecen. Sí, porque la derivada de una función lineal es solo su pendiente. O si quieren usar la regla de la potencia, digamos, si quieren calcular la derivada de menos 8t, pueden considerar como este t como un 1. Entonces simplemente esto es menos 8 por 1 por t a la 0. ¿Pero qué es t a la 0? t a la 0 es 1. Entonces esto es igual a menos 8. Entonces las preguntas si son válidas, si eso sí necesitan tanto para el laboratorio como para el curso.
saber calcular derivadas y más de polinomios. El análisis de la evolución de esta empresa ahorita por el momento no es tan importante. Entonces continuemos con más problemas. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que hay 60 minutos. Sí. ¿Cómo ayudó el punto en el que empieza a subir la semana? O sea, 8,4. Esto todavía queda un poco pendiente. Esto vamos a necesitar el análisis de gráficas. Aquí digamos con la derivada podemos ver que esta derivada es negativa cuando t es menor que 4. Entonces por eso es que aquí estoy aplicando algo decreciente. Luego cuando llego aquí a t es igual a 4, aquí es cuando la derivada se vuelve igual a 0, la tangente horizontal. Y posteriormente cuando t es mayor que 4, toda esta función tiene pendientes positivas, por lo cual es creciente. Entonces aquí tenemos decreciente y creciente, y por eso es que aquí es el punto mínimo de utilidad, ¿sí? Ahí van a encontrar esos puntos o habría que encontrar los interceptos de cero. Sí, los interceptos, sí, aquí estoy encontrando cuando t al cuadrado menos 8t es igual a 0, lo cual es igual a... ¿Ah? Sí, sí. Sí, estos problemas todavía vamos a dejarlos un poco aparte. Cuando lleguemos al bosquejo de gráficas vamos a ver por qué tenemos que hallar los interceptos, cuando la función es creciente y decreciente. Aquí más que todo solo discutí un poco el problema. Entonces ahorita voy a definir dos cantidades que están bastante relacionadas con la razón de cambio, que es la relativa y la porcentual. Estas más que todo se utilizan porque generalmente cuando uno interpreta todos los resultados en términos de porcentajes. Pero digamos, si uno va al banco y dice, bueno, tengo esta inversión y te vamos a estar pagando 1000 quetzales de interés cada año, uno dice, bueno, no sé si eso realmente es bueno o si es malo. Si el capital inicial son 10.000 quetzales, uno dice, bueno, es una tasa de interés aproximadamente del 10%. Pero si uno en realidad está invirtiendo como 1.000.000 de quetzales, entonces dice, no, esta tasa de interés es muy baja. Entonces esas tasas de interés o razones de cambio porcentuales nos permiten analizar de mejor manera cómo están cambiando las cantidades respecto a una cantidad inicial que uno tiene invertida o que es la cantidad inicial del modelo. Entonces tenemos dos de estas. Tenemos la razón de cambio relativa, que ahorita como van a ver es simplemente la derivada dividido el valor actual de la función. Entonces esto es dy de x dividido y, o simplemente y' de x dividido y. Entonces esto nos permite hacer una mejor comparación, porque por ejemplo de países, Estados Unidos siempre va a cambiar su PIB de una forma más alta que Guatemala, pero hay que tomar en cuenta que es una economía más grande. Entonces al final un inversor se puede interesar por un país de que esté creciendo menos en PIB, pero dice, pero este país tiene una economía muy pequeña, entonces quiero tratar de invertir en países que tienen tasas de crecimiento mayores al 5%. Entonces una comparación así se puede hacer por medio de la razón de cambio relativa. Más práctico todavía es una razón de cambio porcentual, porque la razón de cambio porcentual expresa todo esto en términos de porcentajes, y es simplemente la razón de cambio relativa. Razón de cambio relativa por el 100%. Entonces esto es simplemente igual a la derivada dividido al valor original de la función por el 100%. Entonces esto se va a conocer como una tasa porcentual de cambio. Sí. Dividido y, la función original, la variable dependiente. Entonces esta es una tasa de cambio porcentual. Y esto es simplemente igual a la razón de cambio dividido y. Razón de cambio dividido y. Entonces esto nos permite hacer una comparación más válida entre dos cantidades diferentes.
Entonces ahorita solo quiero mencionar, digamos, por qué nos interesa tanto analizar estas razones de cambio porcentuales o razones de cambio relativas. Ya conocen ustedes un modelo que tiene una tasa de cambio porcentual constante, que es el modelo del interés compuesto. Ahí la tasa de interés es constante. Y vamos a escribir aquí, sí, aquí tengo. Entonces, por ejemplo, en el modelo de interés compuesto, continuamente, aquí desafortunadamente todavía no conocemos esta derivada, pero un modelo de interés compuesto es el siguiente. Invierte en una cantidad inicial de P a una tasa de interés compuesta continuamente de R. Entonces esta es una R, es una tasa de interés. Y lo que vamos a observar con este tipo de modelo es que si calculamos la razón de cambio relativa, pero todavía no tenemos la derivada de la función exponencial, desafortunadamente, dy de x es igual a p por r por e a la rt. Pero esta solo es la razón de cambio. Pero ahora la razón de cambio relativa, como pueden ver, va a ser más fácil de analizar que esta. ¿Por qué? Porque simplemente es la derivada dividido el valor de la función original. Entonces aquí tenemos p por r por ert dividido p a la rt. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Esto se cancela. Las p's también se cancelan. Y aquí tenemos por qué generalmente cuando estamos viendo inversiones no vemos en realidad el monto que uno está invirtiendo, sino más que todo la tasa de interés, porque eso es como va a estar cambiando nuestro monto en el tiempo a una tasa del R%. Si lo vemos esto desde el punto de vista de derivadas, esto cuesta más interpretarlo, P por R por esta función exponencial E a la RT. Entonces esta es una importante aplicación de que por qué utilizamos estas dos cantidades. Otra razón es cuando uno quiere determinar errores o diferencias, si uno quiere determinar un porcentaje de error, porque digamos muchos de los precios cambian en el tiempo, entonces uno quiera, como un cambio del 5% en un producto va a afectar nuestras utilidades y todo. Generalmente esto lo hace uno con razones de cambios porcentuales para poder hacer un buen análisis comparativo. Entonces ahorita voy a hacer otro ejercicio. El único desafío de este ejercicio va a consistir en recordarnos de cuáles son nuestras derivadas, cómo calcular estas razones de cambio, pero fuera de esto no va a ser un problema complicado. Entonces vamos a determinar estas dos razones. Determine las razones de cambio relativa y porcentual de la siguiente función. Yo creo que aquí hay una pequeña corrección. La derivada es respecto al tiempo de y de t y esta función depende de t. Pequeña corrección. Entonces vamos a retomar este problema. Aquí estoy calculando esta función que cambia de esta manera. Es una función un poquito extraña, pero la única razón por la que quiero trabajar con esta función es que vamos a poder revisar nuestras reglas de derivación. Tengo que poner cuando x es igual a 16. Entonces digamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra razón de cambio relativa y la porcentual. Entonces aquí, si regresamos a nuestras definiciones, prácticamente lo único que necesitamos hacer es calcular la derivada, evaluar la derivada cuando x es igual a 16 y luego dividir eso por el valor de nuestra función cuando x es igual a 16. Entonces en realidad lo que necesitamos es encontrar f de 16 y f' de 16, y ya luego, sabiendo esta información, podemos calcular estas dos razones sin ningún problema. Pero si no le dan x, no lo puedes sacar.
No, solo se podría escribir de una manera muy general, digamos, la derivada dividido la función, y eso no tendría mucha utilidad práctica. Entonces aquí más que todo solo empezamos enfocándonos en un punto. Hay algunas funciones donde todavía sí se puede calcular eso para cualquier x. Lo vamos a ver cuando estemos calculando elasticidades o tasas de crecimiento, pero aquí simplemente trabajemos con x es igual a 16. Entonces aquí es igual f de 16. F de 16 es igual a la raíz cuadrada de 16 más 32 sobre 16 más esta raíz, bueno, 1 sobre la raíz cuarta de 16. Entonces la raíz 4 más 2, y esa sería igual a 1/2, nítido. Entonces esto es todo. Tenemos que nuestra cantidad original es, cuando x es igual a 16, es 6.5. Ese es 10. Ese es 10. Sí. La que va en el... Sí, es y. Esto es y. Sí, gracias. Esto sería nuestro y. Y ahora vamos a calcular la derivada. Antes de calcular la derivada, solo voy a reescribir esta función como en términos de potencias. La raíz cuadrada es con x a la 1/2. Esta siguiente función sería un más 32 por x a la menos 1. Y luego esta sería más... ¿Cómo se reescribiría esta? 1. Sí, x a la menos 1/4. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque ahora puedo utilizar la regla de la potencia. Entonces esta regla, si ya la conocen, nítido. Pero esta regla de la potencia se va a usar un montón hoy para el laboratorio y para el examen corto del miércoles. Entonces ya voy a proceder a calcular la derivada, que en este caso solo es la razón de cambio. Vamos a subir. Entonces aquí tenemos 1/2 por x a la menos 1/2 más, bueno, aquí esto se volvería menos porque el exponente aquí es negativo, menos 32 por x a la menos 2 menos, este también se vuelve menos 1/4 por x a la menos 5/4. Y aquí yo creo que esta es la parte un poco más tediosa de este problema. Tenemos que evaluar el valor de la derivada cuando x es igual a 16. Pero ya eso no es tan difícil. Con una calculadora pueden hacer esto un poco más rápido, y si no, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. Tenemos menos 32 por dividido 16 al cuadrado. Yo creo que todo esto se simplifica un octavo. Y menos 1 sobre 4. Este es un poco difícil, pero se puede reexpresar como 2 a la 4 por menos 5/4. Entonces, sí, aquí tal vez lo recomendable es que vayan calculando estos uno por uno en la calculadora, que no traten de calcular todo esto de un solo en la calculadora. Hay unos que se pueden simplificar relativamente fácil, como este sería igual a 1/8, porque 1/8, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, y 4 por 2 es 8. Este otro, hay que hacer un poquito de álgebra, sería menos 32 por 16 por 16, menos 32 por 16 es igual a menos 2. Pero ahí también pueden usar la calculadora. Sí, digamos que alguien utilizó la calculadora para evaluar 32 sobre 16 al cuadrado. Yo creo que les va a quedar menos 0.265. Vamos a ver. ¿Cuánto les quedó? Ok, 1/8, gracias. Esta va a ser menos 1 sobre 4 por 1 dividido, yo creo que este es un 2 a la 5/4. Aquí este se vuelve positivo solo porque lo moví al denominador. Entonces esto sería como un 32. Por aquí obviamente en la calculadora les va a quedar otro número.
pero cualesquiera sea el número de la calculadora podemos utilizar ese menos un octavo menos un octavo, esto es igual a 0, menos 1 dividido 128. Entonces esta simplemente es nuestra razón de cambio, lo cual es una cantidad, es una cantidad muy pequeña. Entonces aquí esta función está cambiando muy poco cuando x es igual a 16, y como vamos a ver comparado con el nivel de y, el cambio relativo y el cambio porcentual va a ser todavía menor, y este menos 1 sobre 128 yo creo que va a ser un 0.09 o algo así. Veamos cuánto sería esto. 1 sobre 128. Lo pueden dejar así, pero 10 a la menos 3. Entonces esto es 0, 0. A ver, miremos 1 sobre... ya sé. Yo creo que aquí tenías que haber dividido, era por 16 a la menos 1 medio. Sí, 781. Este es el cambio, es un cambio muy bajo. Por eso es que les decía que incluso teniendo la calculadora es recomendable, digamos, hacer calcular estos números poco a poco. Pero podemos dejar en notación científica. Sí, notación científica también está bien, o menos 7.81 por 10 a la menos 3. Y por eso es que ahí otra motivación de que quise poner este ejemplo es de que vamos a ver que la tasa de cambio relativa es un poco difícil de interpretar, porque casi que es preferible interpretarlo en términos de porcentajes. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no solo metimos el 16 en la primera fracción? ¿Cuál? Donde dice arriba. Es que hay que dividirlos, ¿no? Para encontrar la... Sí. Sí, con la regla de la potencia, pero ¿por qué no podríamos solo meter 16 ahí? 16 aquí sí pueden evaluar 16 a la menos 1 medio, eso sería igual a la 1 sobre 4. ¿Se puede? Sí, se puede, sí. Solo que a la hora de usar una calculadora yo creo que tienen que evaluar esto como 16 sombrero menos 1 dividido 2, y eso les va a dar un cuarto. Pero no metas todos y da. Nietzsche, ok, qué bueno que te salió. Entonces ahí la razón de cambio relativa es solo el valor de la derivada en x es igual a 16 dividido el valor de la función en x es igual a 16. Entonces es este número menos .000781. Yo creo que va a poner aproximadamente igual, porque vamos a tener una cantidad innumerable de decimales, dividido 6.5. ¿Cuántos te quedó? Negativo 1. Sobre 832, sí puede quedar así. Puede quedar menos 1 sobre 832, o un número que va a ser 0.001. Menos 1.20 por 10 a la menos 3. Aquí vamos a tener que decirle a esta persona que no. Vamos a ponerle en vibrador. ¿Cuál sería la razón de cambio porcentual? Menos 1. Simplemente la razón de cambio relativa por el 100%. Y ahí te vamos a ver que prácticamente la que más le vamos a dar importancia es a la razón de cambio porcentual, porque esa nos permite hacer una comparación más difícil de interpretar. Entonces, cuando multiplique esta cantidad por el 100%, vamos a ver que esto en realidad es una cantidad muy pequeña. Es un que menos .001. Sí. Entonces, esta es la que tenemos que interpretar. Aquí, ¿qué está sucediendo en este problema? Si, por ejemplo, este fuera un problema de que esta función estuviera modelando la economía de un país, lo que estaríamos diciendo, bueno, en el año 2016, digamos que el año base es 2000,
nuestra economía decreció en menos 128, digamos que es menos 1 sobre 128 billones de dólares. Entonces uno dice, bueno, ¿es este cambio fuerte para esta economía o no? En este caso, como esta economía es relativamente grande, lo que estamos ahí viendo es que en términos porcentuales, eso significaría que el PIB cayó como un menos 0.12%, lo cual no es del todo bueno, pero por lo menos tener una tasa de crecimiento en ese sentido no es tan malo como digamos un menos 12%, eso sí ya es bastante crítico. Entonces esto que estoy calculando aquí sería una forma alternativa de calcular tasas de crecimiento poblacional, económicos, o cómo las utilidades de una empresa están cambiando de periodo a periodo. Aquí digamos, posiblemente una función así es un poco complicada para un problema práctico porque no tiene mucho sentido todas esas tres funciones, pero quise hacer esto para abarcar también digamos qué derivadas tienen, qué funciones tienen que conocer ya, qué derivadas tienen que tomar sin ningún problema y en algún momento digamos cómo organizar la evaluación de cada uno de estos números. Esas son unas pequeñas dificultades implícitas en este curso. Pero digamos conceptualmente, ¿qué fue lo único que hicimos? Calculamos la derivada de esta función, la evaluamos en x es igual a 16, la función original y su derivada, y simplemente estas razones es, bueno, la derivada dividido la función, y si uno quiere el porcentaje, por el 100%, y eso nos permite realizar bastantes análisis comparativos y que son fáciles para entender qué es lo que está sucediendo en este problema. Entonces ahorita vamos a ver qué más cuestiones tenemos aquí que trabajar. Yo creo que vamos a tener la utilidad marginal, el costo marginal, el ingreso marginal. Ahorita no sé qué otra pregunta tengan sobre este problema, qué otra duda que consideran necesaria que aclare antes de que nos pasemos a costo marginal, ingreso, utilidad, o continuamos todavía. Sí, sigamos. Sí. Digamos, en la de arriba es solo f'16 dividido f16 y en la de abajo lo multiplicamos por el 100%. Sí, esa es la única diferencia entre la de cambio relativo y porcentual. Multiplicar por el 100% no es lo mismo que multiplicar por 1. Sí. Bueno, si es que esto, digamos, la que nos está diciendo la relativa es, digamos, si el cambio relativo es de 0.05, eso en realidad corresponde a un 5%. Entonces, sí, esto es casi igual en uno, pero la ventaja es que aquí le estamos cambiando la base a centésimas para que sea más fácil de interpretar. Pero posiblemente esto les ha pasado en la calculadora cuando quieren calcular un por ciento. Es más fácil escribir un por ciento como, bueno, si es 12%, .12 a escribir 12%. Generalmente las calculadoras solo multiplican por 12, pero no dividen por 100, van a calcular un porcentaje de manera incorrecta. Sí, nada. Esto es más fácil. Aquí simplemente estoy cambiando de unidades. Estamos analizando centésima por centésima. Porque es más fácil ver estas cantidades que un 0 menos .000120. Son porcentajes muy pequeños. Entonces empecemos con nuestras aplicaciones. Sí. Él preguntaba si uno multiplica por 100 en la calculadora te da la misma respuesta. O sea que si solo hay que correr el punto. Sí, probablemente eso podemos hacer. Podemos correr simplemente el punto. Correr el decimal. Correr el punto. 2 unidades a la derecha. Sí, ya entendí, desde el punto de vista de la calculadora esto no se los va a traducir a este porcentaje, sino les va a poner un porcentaje todavía menor. Vamos a ver. Entonces ahorita el análisis que voy a hacer acá, como pueden ver ahorita nos estamos enfocando un montón en aplicaciones. Vamos a hacer un análisis bastante tradicional de economía. Digamos, tienen una empresa, la empresa está produciendo Q unidades y estas unidades se pueden producir de manera unitaria o por medio de un peso. Yo creo que aquí lo que vamos a trabajar es sobre unidades de peso.
Entonces aquí solo voy a aclarar de que esto puede ser en libras o puede ser toneladas o cualquier otra unidad de producción. Se puede medir en unidades de masa o de volumen o unitarias, uno por uno. Obviamente si miden por unidades puede haber la crítica, no hay 1.5 computadoras, no hay 2.7 computadoras, pero en todo caso todo se calcula en libras de laptop. Entonces ahí está. Si esta Q es nuestra variable independiente que podemos decidir cuántas unidades queremos producir, tenemos que tomar en cuenta varias funciones: la función de costo, la función de precio, la función de ingreso y la función de utilidad. Pero digamos, una función de costo, ahorita la voy a poner simplemente con que el costo depende de nuestra cantidad de unidades producidas. Obviamente hay diferentes funciones de costo, entonces esta simplemente la voy a dejar como CQ. Ahora el precio, ¿qué tipo de función de precio podemos considerar como? Sí, una función así, precio, que depende de la cantidad de unidades producidas. Entonces esta generalmente yo creo que ya la conocen ustedes como la función demanda-precio. Estoy trabajando con una función de precio general. Generalmente uno no puede alterar el precio, pero como hemos visto hay varios, digamos, si ya tienen un producto comprado en inventario y ya lo adquirieron, pero después quieren venderlo y resulta que en algún momento no están vendiendo determinado producto, pueden ofrecer un descuento en la tienda para que esos productos se empiecen a vender. Entonces eso sería como que un ejemplo de cuando ustedes pueden, digamos, alterar el precio dependiendo de la cantidad de existencias que tengan. O por ejemplo si tienen un número limitado de parqueos, entonces bueno, ahí el precio del parqueo puede depender de la cantidad de parqueos que tengan disponibles. Entonces por este motivo la función de ingreso va a depender también de la cantidad y va a ser el precio por la cantidad. Aquí con la aclaración de que si van a ser tomadores de precios, el ingreso va a ser igual a simplemente el precio por la cantidad. Y la utilidad, ¿a qué va a ser igual? Sí, ingreso menos costo. Entonces aquí tenemos un montón de funciones que vamos a estar utilizando y ahorita voy a poder definir el costo marginal, el ingreso marginal y la utilidad marginal. Entonces el costo marginal va a ser es el costo de producir una unidad adicional. Entonces aquí simplemente vamos a tomar la derivada del costo respecto a la cantidad de unidades producidas. Y esto es todo. Entonces esto nos va a permitir, si el costo marginal es positivo, entonces nuestros costos van a aumentar. Si el costo marginal es negativo, lo cual pasa en algunos momentos cuando están teniendo economías a escala, entonces nítido, producir este producto adicional no me va a disminuir los costos. Entonces este es el costo marginal, digamos el ingreso marginal va a ser el ingreso que vamos a tener si producimos una unidad adicional. Este sí tenemos que, es bastante útil para el análisis de una firma, porque si tenemos un ingreso marginal negativo, posiblemente no nos... vamos a cargar la computadora. Está bastante entretenida la clase de hoy como para tener que cancelar esto. Yo creo que aquí voy a pedirle un favor a alguien. Yo creo que por aquí tengo un conector. Gracias. Muy bien. Entonces el ingreso marginal es simplemente la derivada del... Vamos a... Ahí está.
La derivada del ingreso. Entonces simplemente considero la función de ingreso, la derivo. Obviamente aquí uno puede derivar esto de una forma más extendida, pero simplemente voy a decir es la derivada del ingreso. Ay, Dios mío. Y ahora voy a definir la utilidad marginal. La utilidad marginal, ¿a qué es igual? A la derivada de la utilidad. Esta sí la podemos desarrollar un poquito más. Es simplemente ingreso marginal menos costo marginal. Y esta es de las funciones marginales la más útil, porque esta nos va a decir, bueno, si conviene, si vale la pena que produzcamos una unidad adicional o no. Siempre y cuando la utilidad marginal sea positiva, no habría ningún problema en producir esa unidad adicional. Si en algún momento la utilidad marginal se vuelve negativa, no conviene producir esa unidad adicional. Y ahora obviamente lo más interesante de estos problemas es encontrar cuántas unidades tenemos que producir para que nuestra utilidad sea lo mayor posible. Y la clave es encontrar cuando ambas cantidades son iguales, el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces posiblemente eso ya lo vieron con mucho detalle en economía 1. Aquí lo vamos a volver a retomar, pero vamos a ir paso a paso. Cuando nos metamos a la parte de optimización y de bosquejo de gráficas, vamos a volver a retomar estos problemas. Aquí tenemos otras cantidades que posiblemente ya las han utilizado y uno tiene que tomar nota de cuáles son y cómo nos pueden ayudar más para el análisis. Pues aquí tenemos el costo promedio por unidad. Este costo promedio por unidad es como una razón de cambio promedio, porque estamos dividiendo el costo de producir Q unidades dividido la cantidad de unidades que estamos produciendo. Esta barra la utilizamos para indicar un promedio. Entonces la notación de barras se utiliza para denotar un promedio. El ingreso promedio simplemente va a ser el ingreso que estamos teniendo dividido la cantidad de unidades que estamos produciendo. Y bueno, voy a poner la utilidad promedio, porque la utilidad promedio creo que se conocería también como un dividendo, es la cantidad de dólares que les están pagando por acción. Aquí en este caso sería la cantidad que estamos ganando por cada producto que producimos. Pues aquí se vuelve un poco técnico, pero por lo menos estamos mencionando todas las definiciones. Entonces ahorita hay una propiedad bastante interesante con estas funciones. Si quieren hallar, digamos, el ingreso total o el costo total o la utilidad total y les están dando la función promedio, simplemente multiplicamos la función promedio por la cantidad y con eso podemos obtener los costos totales, los ingresos totales. Todas estas fórmulas no es necesario que se las memoricen. Como pueden ver, el razonamiento es bastante similar. Cuando estamos hablando de cantidades marginales, calculamos derivadas. Cuando estamos calculando promedios, dividimos por la variable dependiente. Y para las cantidades totales, utilizamos la función que nos proporcionan, o si en todo caso tenemos una función promedio, simplemente la función promedio por el número de cantidades. Entonces aquí hay un montón de cantidades que se vuelven un poco repetitivas, pero es bueno volverlas a mencionar. Y luego la utilidad total, que es la utilidad promedio por el número de cantidades. Entonces ahorita, digamos, ¿qué preguntas tienen sobre estas funciones?
¿Ya las habían trabajado en Economía 1 o no? Todavía no. ¿Y en Economía 2? Entonces, ¿en qué curso van a trabajar esto? Microeconomía, llevan un curso de microeconomía. Te subí una. Las curvas, sí, pero no con derivadas. Las curvas, sí. Bueno, pero ya habían visto aquí unas curvas de... Sí, aquí digamos, tal vez como lo han de haber visto esto en Economía 1, ha de haber sido por medio del análisis gráfico. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis algebraico, el cual es bastante útil porque no tienen que andar graficando todas estas funciones y luego determinando puntos de equilibrio, y si cambia algo tienen que volver a graficar todo de nuevo. Entonces ahorita vamos a hacer un problema más. Yo creo que si nos queda tiempo mejor voy a resolver dudas que tengan sobre la clase. Tenía un problema más en las notas, pero si quieren ver ese problema lo podemos ver. Pero yo siento que ese es otro problema bonito. Y este ya lo tienen en mi U, entonces en algún momento también pueden descargarlo. Ahora obviamente es un problema medio extraño. Tenemos una fábrica de acero y esta persona posiblemente contrató una consultoría para determinar los costos de producir una tonelada de acero. Entonces voy a poner que la cantidad de acero que estamos produciendo es por toneladas métricas. Y el costo promedio es en dólares por tonelada métrica. Bueno, entonces aquí que vamos a hacer todo un análisis de esta empresa. Esta empresa generalmente está produciendo 50 toneladas de acero y quiere ver si le conviene producir 51 toneladas de acero. Entonces lo primero que necesitamos hacer es que tenemos que encontrar el costo total. ¿Cómo encontraríamos el costo total? Si esta es la función promedio. Ajá. Sí, todo tenemos que multiplicarlo por Q. Entonces, no miren este problema como intimidante. Simplemente aquí tenemos unas funciones que las vamos a multiplicar por Q. Sí, 0.01 Q al cubo. El siguiente término sería menos 0.2 Q al cuadrado más 50Q. Y luego esta cantidad que tenemos, esta función que tenemos muy rara aquí, en realidad esto es un costo fijo. Entonces posiblemente conocen un montón de propiedades interesantes con el costo fijo. El costo fijo no va a afectar su nivel de donde la utilidad se va a optimizar. Una gran ventaja del costo fijo es que no importa qué tantas unidades produzcan, de que más produzcan, ese costo fijo se va a ir diluyendo. Y es lo que estamos viendo aquí con esta función. Aquí tenemos un costo fijo bastante alto, pero si producimos 100 toneladas, 1000 toneladas de acero, ese costo se va a ir diluyendo. Pero eso posiblemente, les sirve si me quiero pasar a una fábrica más grande, los costos fijos van a ser más altos, pero si puedo producir una mayor cantidad de acero, tal vez ese costo fijo se puede ir diluyendo. Y la otra cosa interesante del costo fijo, aunque no produzcan nada, tienen que seguir pagando ese costo. Entonces no sé si en algún momento en el curso de economía les hablaron de costos hundidos. Pero ese también es un costo fijo, es un costo hundido. Que obviamente en algún momento quieren recuperar ese costo, pero por la misma naturaleza que es un costo fijo no cuesta recuperar eso. Y no afecta en nada en realidad el análisis de cuánto deben producir. Entonces aquí tenemos una función de costo total. Noten que es una función cúbica.
Ahora, yo creo que en microeconomía pueden tal vez encontrar con más detalle por qué generalmente les encanta a los economistas trabajar con funciones cúbicas. Aquí simplemente vamos a trabajar con esta función. No puso la Q. ¿En cuál? Sí, Q dividido Q es 1, sí. Entonces vamos a encontrar el costo marginal. Entonces, ¿cómo encontramos el costo marginal? Con el 51. Bueno, tenemos que encontrar el costo marginal en general es la derivada del costo. Ajá. Respecto a Q, que es nuestra única variable independiente, cuánto estamos produciendo de acero. Entonces ahí simplemente tomo estas derivadas. La derivada del primer término, ¿cuál sería? Menos 0.4Q más 50. Y aquí, como pueden ver, el costo fijo no afecta para nada nuestro costo marginal. Entonces el costo fijo no forma parte del costo marginal. Pero ¿Sí? eso todavía hay que multiplicarlo por Q, ¿no? No, porque solo es costo marginal, es la derivada del costo. Al ingreso es el que hay que multiplicarlo por Q. Aquí solo nos vamos ahí yo creo que la razón por la que estoy trabajando en este problema y no estoy hablando mucho de la función de ingresos, yo creo que un productor de acero es un tomador de precios. Entonces ahí sí uno solo puede vender el acero al precio que esté ofrecido en el mercado. Entonces por eso es que me estoy enfocando mucho en el costo. Entonces ahí vamos a determinar cuál es el costo marginal cuando se producen 50 toneladas de acero. Entonces se encuentra el costo marginal cuando se producen 50 toneladas de acero. Lo cual es diferente al costo promedio. El costo promedio tendríamos que evaluar esta función en 50. Entonces aquí, ¿qué es lo único que necesitamos hacer? Sí. Costo marginal es igual a la derivada del costo cuando Q es igual a 50. Esto es igual a 0.03 por 50 al cuadrado menos 0.4 por 50 más 50. Y este es un poco más fácil. Bueno, aquí hay un número relativamente grande, pero yo creo que si hacen 25.000 por 0.03 es 750. Ok, gracias, 750. Y esta de aquí, yo creo que es un por, esto parece como un menos 20 más 50. Entonces, si mal no estoy, todo esto nos sale en 780. Y eso sería $780 por la unidad de la variable independiente. Ah, 75. Ok, 2500 por 0.03 es 75. Ok. Si es eso, está bien. Sí, es 75. Entonces sería 75 más 50 menos 120. 125, 105. Entonces desafortunadamente no quedó una... Bueno. Entonces que bueno, entonces esto es 75.0. Entonces está... Bueno, la siguiente parte del problema era un poco más interesante con la cantidad de 780, pero con 105 así como que podemos convencer al productor posiblemente a que produzca más. Pero ahorita solo les voy a poner realmente lo que le interesa al productor y el resultado final, digamos, de esta consultoría.
O sea, bueno, la última vez que consulté este precio es que el precio de venta de 1 tonelada de acero, yo creo que aquí voy a poner steel wire porque ese fue el precio que averigüé, es de $790 por tonelada métrica. Les voy a escribir aquí debe la fábrica producir 51 toneladas de acero. Y esto lo pueden contestar de varias maneras, que eso es precisamente la importancia del costo marginal. Ahorita debemos producir o no. Sí, ¿por qué? Porque el costo marginal es Sí, sí, nos conviene, porque prácticamente si producimos esa unidad 51, nos va a costar solo 105, pero la podemos vender a 790, entonces eso nos va a dar una utilidad marginal bastante alta, de 685. Entonces aquí vamos a poner que sí. O sea, pueden poner, digamos, como el costo marginal es menor que el precio de venta del mercado, conviene producir 50 la tonelada adicional de acero. Incluso esto está tan favorable que posiblemente hasta podemos producir 70 toneladas de acero y tal vez con la 70ª tonelada posiblemente vamos a llegar a un costo marginal que va a estar bastante cercano al precio del mercado. Y más adelante vamos a ver esta interpretación, pero la idea es de que generalmente las empresas cuando están produciendo estos artículos producen con unos costos marginales bastante cercanos al precio de venta del producto. Y ahora lo interesante es que como este precio va variando, desafortunadamente no salió los 780 porque lo que quería hacer yo es dejarlo así cabal justo en el margen y luego ponerme a consultar hoy el precio de la tonelada de acero. Vamos a ver cómo está ahorita, porque ese es otro problema. Hay veces que uno no se anima a producir la tonelada adicional porque como todos estos precios fluctúan. Entonces vamos a poner aquí steel wire price. No creo que haya cambiado. Uy, Dios mío. Antes me salían 470, 680 dólares la tonelada. Entonces incluso nos conviene por más bajo que el precio. Eso es generalmente como uno hace los análisis. Hay veces que los precios fluctúan y uno dice, bueno, tal vez estoy un poquito al margen, no me animo porque puedo perder un poco, o uno puede arriesgarse. Eso yo creo que ya es más un análisis del curso de administración financiera. Ahorita tenemos 10 minutos. ¿Qué quieren hacer con estos 10 minutos? ¿Ver problemas adicionales? ¿Alguna pregunta que tengan del curso? Yo creo que hicimos un montón por hoy. Pero como pueden ver, lo más difícil no fue la parte de cálculo y de calcular derivadas. Lo más difícil posiblemente fue el análisis económico. Y esto va a ser un poquito de la dificultad que vamos a tener en este curso, digamos, toda la parte de hacer el análisis económico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, que hicieron la lista, vemos nuestro corto va a ser el siguiente miércoles. Todavía este tema no va a entrar en el corto porque lo vimos esta semana. Va a ser el pasado mañana. En el laboratorio todavía no, esto lo van a ver hasta el laboratorio del otro lunes.
Este miércoles es nuestro primer corto sobre 11.1 y 11.2. Quedó pendiente otro problema de cómo cambian los ingresos con los años de escolaridad. Les recomiendo hacer ver este problema en las notas y practicarlo porque es relativamente fácil. Esto es en MIU, sí está en MIU. ¿Años de qué? Sí, años de escolaridad de ingreso. Voy a colocarlo aquí. Vamos a ver dónde está este problema. Es este ejercicio 2. Una pregunta. Interés compuestos. Habla de Entendí que baja sí. R de la tasa, pero no se resta 1. Ah, buena pregunta. Todavía no hemos visto esta regla de derivación. Ah, ok. La función exponencial, la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Ya. Entonces esto todavía quedó pendiente, la derivada, este problema casi que no le prestaría mucha atención porque todavía no hemos visto esa regla. Ok. Sí, gracias. ¿Y aquí les pasaron esto? Sí. Sí, gracias. Ya está subido. Ah, el video. Casi es inmediato. Pero las notas de clase ya estaban subidas. Y también las del miércoles ya están subidas. La regla del producto y la regla del cliente. Si quieren, incluso les puedo escribir ahorita el laboratorio para que lo empiecen a ver. Tienen una hora. Si llegan con preguntas. Ok, mejor. Gracias. Vamos a tratar de motivarlos aquí porque les vi un poco abrumados en la clase de hoy. Es que ando muy rápido. Bueno, el libro todavía cubre más contenidos. Ah, no, el libro es demasiado grande. Sí, y ahí hay otras clases que ya empezaron el tema de la razón de cambio la semana pasada. No, antes de cerrar. Pero por lo menos todo se entiende súper bien, entonces. Ah, ok, gracias. Sí, tengan en cuenta que digamos, esta clase va a llevar un ritmo relativamente rápido, porque solo tenemos 2 clases semanales a diferencia de 3. Tenemos que cubrir todas las reglas de derivación, todas las aplicaciones. Podríamos presentar esto de manera más despacio si no presentáramos aplicaciones de economía, pero luego cómo justificamos ese curso. Y también para que se acostumbren, análisis matemático 3 va a tener un paso todavía más rápido. Y se miran 2 temas completamente diferentes, más cálculo de integración y luego toda la mate financiera, que es una parte durísima. ¿Usted da mate 3? Posiblemente no. O sea, digamos, está cálculo diferencial, cálculo multivariable, análisis matemático 3. Pero si en algún momento tienen alguna curiosidad de cómo va a ser ese curso de análisis matemático 3, ahorita Sergio está dando un curso, ¿cómo le llaman? De preparación para unos estudiantes que quieren prepararse para análisis matemático 3. Les puedo dar ese horario, un día se sientan, escuchan qué es lo que está hablando de mate financiera y bueno, ya se hacen unas expectativas. Bueno, muchas Gracias. gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hola Silvia. Bien, gracias. ¿Cómo viste hoy el ritmo de la clase? Bien, bien. Yo creo, o sea, lo que pasa es que también se sintió tal vez algo de mucho contenido como para ellos, pero yo creo Sí. que está súper entendible. Ah, ok, gracias. Pero posiblemente Sergio cuando presenta este tema sí presenta un montón durante la clase. Más ejercicio tal vez, Ah. pero no sé, Menos definiciones. menos definiciones. Eso, sí. eso puede hacer para la clase del martes, no presentar tantas definiciones, pero eso sí, decirle a los estudiantes que estén conscientes de que si no escribo la ecuación de ingreso promedio, utilidad promedio, que hagan el mismo razonamiento que el costo promedio.
lo bueno es de que lo dejó tan claro, porque ese es un error que comete todos cuando ya vienen los problemas. Por ejemplo, si le dicen calcule el costo total, se les olvida y le dan una función de costo promedio, se les olvida multiplicar por Q porque no les quedó claro el concepto. Sí. En cambio, ahorita yo creo que está más que claro. Sí, Fíjese que le quería comentar, ok. Sí. si cargamos el laboratorio antes no llega la gente, Pero- porque solo llega a entregarlo y se va. Porque hay unos que tienen ahorita no tienen nada, entonces tienen el tiempo libre. Pero podemos exigir también asistencia. Sí, bueno, sí, claro. Eso sería una política, digamos, para que cuente la asistencia, tienen que por lo menos permanecer durante ¿qué? la primera media hora de clase. Ujú, ok. O sea, estos laboratorios, dudo que alguien cometa el error de solo entregar el laboratorio e irse, porque posiblemente van a tener dudas. Hay unos problemas y son un poquito complicados. Entonces, digamos, si ellos se lo toman realmente de manera consciente, que ya llegaron con el laboratorio resuelto, nítido, pero que pregunten, porque dudo que tengan todo el laboratorio correcto. Y así es como los estudiantes empiezan a perder puntos. Entregan su laboratorio, no hacen preguntas y luego a la hora que uno lo corrige, todo está mal. Exacto, sí. No, porque sí pasa. De hecho, ellos tienen la oportunidad de preguntar y hay muchos que no lo hacen y lo entregan sin hacer. Bueno, entonces van a perder puntos, pero sí podemos poner la política de una asistencia de por lo menos media hora para que cuente el laboratorio. Muy bien. Porque la idea es de que por lo menos quiero que intenten un poquito. O sea, no ponerlo desde el fin de semana. Y ahorita no sé qué tantas personas les van a hacer el laboratorio. Pues sí. Pues vamos a ver, voy a hacer el experimento, lo voy a subir ahorita y me vas a contar cuántos van a llegar. Muy bien. Porque igual ellos saben que la asistencia del 80% aplica para... Sí, porque me habían pedido, unos justo antes de salir me dijeron si podíamos empezar el laboratorio antes, para irse antes y no salir tan tarde. Y por mí no hay problema, yo no tengo nada, Sí. pero yo sé que hay gente que tiene clase. Sí, no. Probablemente se le complica. No, yo lo único que haría es que si, por ejemplo, estás llegando a la clase a las 2:20 y ya hay unas cuantas personas. Pueden empezar. Sí, eso sí lo hacía antes. Ah, muy bien. Ajá. Ok. Y está bien así el concepto de laboratorio.